Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Radio Revista Proyección. Viviendo con tantas promesas y nunca cumplen sus palabras. Despiértenlo del tercer mundo, que juntos al fin venceremos. Damos la bienvenida al primer directivo que nos acompañará en esta nueva emisión de Radio Revista Proyección. Él nos hablará un poco de ese recuento histórico de 65 años desde la fundación de la ADE, 17 de junio de 1957, adicional a otros temas de interés para el magisterio. Le damos la bienvenida al compañero Andrés Cubides, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud de la ADE, quien nos trae el mensaje de opinión. Maestro, muy buenos días y adelante. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá y a las comunidades educativas. El Magisterio Oficial de Bogotá está de plácemes. El pasado viernes 17 de junio, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación cumplió 65 años de haber sido fundada. Desde aquella época, esta organización se ha procurado defender los derechos del magisterio y de las comunidades educativas, la defensa por la educación pública, la garantía del derecho a la educación para las niñas, los niños y los jóvenes, y las condiciones dignas de trabajo para los educadores, las educadoras y los administrativos, porque hoy estamos constituidos como un sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación. La Asociación Distrital de Trabajadores después participó activamente en la construcción y en la fundación de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y ha realizado trabajos y jornadas importantes en el ámbito nacional para lograr aspectos tan importantes como el decreto 2277 que estatuyó el estatuto docente y posteriormente la ley 91 que constituyó el Fondo de Prestaciones del Magisterio, una entidad que hay que defender por las amenazas del gobierno hacia el Fondo de Prestaciones del Magisterio. Al igual que la Ley General de Educación 115 de 1994 y ha mantenido las luchas por el Sistema General de Participaciones tal como lo ha determinado la Federación Colombiana de Educadores, que hoy se plantea como una reforma de carácter constitucional que le asegure la financiación para la educación, para el agua potable, la sanidad básica y la salud. Esto hace que mantengamos una unidad férrea con toda la población colombiana porque es una reivindicación del orden nacional. Hoy, la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación se plantea una discusión en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, más concretamente en el Consejo Directivo del Fondo. La amenaza que se cierne sobre el Fondo de Prestaciones del Magisterio para tratar de meter a las EPS, la fatídica herencia de Uribe, que creó estas entidades que perciben más el beneficio económico que la defensa de la salud y la vida. Por esta razón, la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación plantea una alerta máxima, dado que el gobierno nacional, representado en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Trabajo, pretenden modificar el acuerdo 09 del Fondo de Prestaciones del Magisterio para adecuar la normatividad y abrirle las puertas a las EPS y a las empresas prepago de salud, y lo mismo que a otro tipo de entidades de salud, lo cual llevaría al desconocimiento de la excepcionalidad que tenemos en la ley respecto de la ley 100. Se llevarían por el traste los avances significativos que se han hecho alrededor de la elaboración de los contratos de manera progresiva, que se han procurado hacer, incluyendo cada vez más reivindicaciones, de las que habría que reconocer, por ejemplo, que para nuestro sistema excepcional y especial de salud no hay copagos, que no se tienen preexistencias, que el Bademecum no tiene limitaciones, para ponerlo en el ejemplo. Entonces, hoy
es el ingreso de las EPS que ya se conocen, que fueron ya reconocidas por toda la población como unas entidades que desfavorecieron a la población colombiana en la etapa de pandemia, pues de parte nuestra tendremos que hacer una oposición férrea, tendremos que estar prestos al llamado a la movilización que se hace desde FECODE, porque hay que trabajar fuertemente para impedir que el Consejo Directivo del FOMAC haga este tipo de modificaciones de tipo legal y nos imponga las EPS. Claro, nosotros tenemos respecto de que el mejor modelo es cuando el Estado asuma de manera directa la prestación de este tipo de derechos, como es el derecho a la salud, el derecho a la educación, y por ello nuestra reivindicación de la defensa de lo público como sindicato y como federación. Entonces, estamos muy atentos también a defender el fondo sobre el cual se cierne la amenaza con el holding financiero que fue creado para los efectos de disponerlo en el mercado público a la voracidad de las empresas financieras internacionales y nacionales que están tras los ahorros, tras los dineros de las cesantías y pensiones producto de toda una vida de trabajo de los maestros y maestras. Les habló Andrés Cuide Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Seguridad Social y de Salud. Que tengan un feliz domingo. Radio Revista Proyección.